Entonces, recapitulemos. Recapitulemos. Entonces, hemos visto conservación de masa, conservación de energía, saber conservación de momento lineal. Todas las tres ecuaciones que hemos visto, perdón, las dos que hemos visto y la que vamos a ver el día de hoy, todas parten a través del teorema de Reynolds, donde ¿qué dice el teorema? Existen propiedades extensivas y propiedades intensivas. En este caso, las propiedades extensivas va a ser el momento, y el momento lo definimos como la masa por la velocidad. Entonces aquí les estoy diciendo, la propiedad extensiva para este caso es n mayúscula, y n mayúscula lo definimos como la masa por la velocidad. Y la propiedad intensiva la vamos a definir como velocidad, así como definir para la conservación de la masa como la propiedad extensiva, la masa y la propiedad intensiva 1, y así como definíamos lo mismo para la conservación de energía, lo mismo hacemos para momento lineal. Profe, qué pena es que te me cuelga esto. ¿La intensiva es qué? ¿Igual a qué? Lo que pasa es que se le está cortando mucho, ingeniero, casi no se le entiende. ¿Qué era yo? No. Repito, la propiedad extensiva es masa por velocidad. Masa por velocidad. Y la propiedad intensiva también es la velocidad. Entonces, ¿qué me decía Reynolds? La ecuación de Reynolds o el teorema de Reynolds es la ecuación que tenemos ahí. Que la derivada total de la propiedad extensiva con respecto al tiempo es igual a la derivada parcial con respecto a x de la integral del volumen de control de la velocidad multiplicado por la densidad por el diferencial de B, más la integral de la superficie de control por la velocidad, por la densidad, por la velocidad, por el diferencial de área. Esto es lo que me define ¿quién? Esto es lo que me define el teorema de Reynolds. Pero la derivada del momento con respecto al tiempo es lo que conocemos como la sumatoria de fuerzas. Esto es lo que tenemos aquí, es lo que conocemos como la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, ¿qué nos dice? Que la fuerza es igual, que la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Acordémonos que si yo derivo la velocidad, ¿qué encuentro? Encuentro la aceleración. Entonces, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. O sea que la derivada, mírala, la derivada del momento es igual a la fuerza. Y es lo que conocemos como la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Eso en un contexto ingenieril, porque en un contexto matemático lo que estoy diciendo de una u otra manera estaría mal, porque realmente sería que el vector fuerza es igual al producto punto de la masa por el vector aceleración. De esa manera se tendría que decir realmente, pero uno en ingeniería dice no, simplemente la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Estamos? Entonces la derivada del momento con respecto al tiempo es lo que conocemos como la fuerza, pero aquí van a ser sumatorias de fuerzas. Entonces la sumatoria de fuerzas, y esto es lo que conocemos como la segunda ley de Newton. Entonces simplemente reemplazamos este término, lo reemplazamos aquí, en esta ecuación, porque aquí está la propiedad extensiva. Entonces, ¿qué dice la conservación de momento lineal? Que la sumatoria de fuerzas externas es igual a la derivada parcial con respecto a x del volumen de control, que es la velocidad por la densidad por el diferencial de volumen, más la superficie de control por la velocidad
por la densidad, por la velocidad, por el diferencial de A. Simplemente lo que hice aquí fue reemplazar en el teorema de Reynolds, cambiar el término de sumatoria de fuerzas externas, el término de sumatoria de fuerzas externas. ¿Por favor, alguna pregunta hasta aquí? Entonces, para un flujo unidimensional, permanente, uniforme e incompresible, ¿qué quiere decir? Que el volumen no varía, porque es un flujo permanente. Como es un flujo permanente, ¿qué pasa con esta expresión? Esta expresión que tengo aquí del volumen de control, esta expresión que tengo aquí del volumen de control, eso es cero, porque ya estoy diciendo que el volumen no cambia, que el volumen es el mismo, porque el flujo es permanente. Entonces aquí esto es cero. Esto es cero mi volumen de control. Como mi volumen de control es cero, simplemente me queda esa ecuación que la sumatoria de fuerzas externas es igual a la integral de la superficie de control por la velocidad, por la densidad, por la velocidad, por el diferencial de área. Esta es la ecuación que me define la conservación de momento. Y como el flujo es incompresible, quiere decir que la densidad es constante. Como la densidad es constante, yo las puedo sacar de la integral. Yo la puedo sacar de la integral. ¿Estamos? Y aquí me queda ¿quién? La velocidad. Miren aquí la velocidad. ¿Pero a qué sería igual la integral de velocidad por diferencial de A? Pues la integral de velocidad por diferencial de A simplemente va a ser igual al caudal. Entonces, por eso es que me queda que esta expresión es igual a la densidad, que multiplica ¿quién? Al caudal por la velocidad en el punto de salida, menos caudal por velocidad en el punto de entrada. Porque acuérdense que cuando yo hago integrales definidas, tengo que tener evaluación superior menos evaluación inferior. La evaluación superior, ¿quién va a ser? La evaluación superior va a ser la salida. Y la evaluación inferior, ¿quién va a ser? Va a ser la entrada. O sea que simplemente con esta expresión que yo tengo acá, esta consultoría de fuerzas externas, igual a este término que yo tengo acá, es lo que conocemos como conservación de momento lineal. Con esa expresión vamos a determinar la conservación de momento lineal. ¿Algunas preguntas ahí, por favor? Profe, usted tiene dos velocidades, ¿no? En la sí. raya. ¿Por qué no las multiplica? No, porque mire, esta velocidad que tengo aquí, la primerita, la que tengo aquí es esta que tengo aquí, miren acá. La única que me queda acá. Esa es la primera. Y la segunda, cuando yo haga la integral, la integral de velocidad por diferencial de A, eso me va a dar el caudal. Ese término que tengo aquí, por diferencial de A, esto es lo que conocemos como caudal. Esto que conocemos como caudal, mírenlo ahí. ¿Y por qué esta velocidad que hay que tica? Mire, porque el flujo es uniforme. Como el flujo es uniforme, esto es como una constante. La primera que tengo aquí, mire, la primera, que es la que tengo acá. Y la integral de velocidad por diferencial de A, este término que yo tengo aquí, es lo que conocemos como caudal. Porque acuérdense que caudal es igual a velocidad por área. Mire, esto es caudal y esto es velocidad. Entonces, por eso me queda caudal. Pero profe, y la masa se la igualó a cero porque menos total, pero velocidad. ¿Cómo, papá? La masa usted la igualó a cero porque es incompresible, ¿no? No. La que iguala a cero fue el volumen de control, el control. El volumen de control. Este término que está aquí, este es cero. ¿Por qué es cero? Porque el flujo es permanente. Es unidimensional y aparte de eso es permanente. Ese volumen va a ser el mismo para todo el ejercicio, no va a variar el volumen. Eso significa que ese volumen es permanente. Como es permanente, yo lo puedo igualar a cero, va a ser cero, o sea, porque no va a haber una variación. Acuérdense que la integral es cuando hay variación. Y aquí no va a haber variación de volumen. El volumen constante es cero. Quiere decir el diferencial que tengo aquí, este diferencial debe ser cero, porque el volumen es constante. Entonces, cuando yo derivo una constante me da cero, y
0 por cualquier cosa, me da 0. O sea que todo este término que yo tengo aquí es igual a 0. Todo tenga que ver con respecto al volumen de control. Ingeniero, qué pena con Entonces usted. me queda solamente yo tengo ecuación general. Esta es la ecuación general. Fuerzas externas es igual Ingeniero, a ¿no la sería densidad mejor menos caudal por la velocidad. Se desapareció. ¿Cómo, papá? Profe, siga, siga. Listo, entonces ya vimos las 3 ecuaciones fundamentales de la hidráulica. A partir de este momento es que realmente empieza un curso realmente de hidráulica, en las aplicaciones de las 3 ecuaciones fundamentales de la hidráulica, que son conservación de masa, conservación de energía y conservación de momento. Esas 3 ecuaciones son las que me dan los parámetros fundamentales para definir cualquier tipo de comportamiento en hidráulica básica, llamémoslo realmente, porque ya cuando hablemos de hidráulica avanzada, ya para tipos de maestría, de especialización, las cosas cambian, pero esas son las 3 herramientas fundamentales que tenemos en ingeniería para tratar la parte hidráulica: ecuación fundamental de masa, ecuación fundamental de energía y ecuación fundamental de momento. Esas son las distintas y una de las tantas aplicaciones que podemos tener en ingeniería, que son estructuras hidráulicas, estudio de fenómenos hidráulicos como el resalto hidráulico, que lo vamos a ver acá, fuerzas de arrastre sobre cuerpos y estructuras diversas. Esto es un capítulo muy importante, estructuras hidráulicas. De hecho, de esto se debería dictar un curso completo de lo que se refiere a estructuras hidráulicas. Otra aplicación es estructuras de acoplamiento en tuberías, entonces lo que son accesorios y lo que son anclajes. Y otro es el comportamiento del flujo a través de álabes en máquinas hidráulicas. Eso lo vamos a ver, no se me estresen. La palabra de álabes, esa la vamos a ver más adelante. Entonces, esos son las aplicaciones que vamos a ver en este curso. En este curso vamos a ver estas aplicaciones: estructuras hidráulicas, estudio de fenómenos hidráulicos, y ese se divide en resalto hidráulico, fuerzas de arrastre sobre cuerpos y estructuras diversas. Vuelvo y repito, estructuras de acoplamiento en tuberías, vamos a ver eso que es accesorios y anclajes, y comportamiento del flujo a través de álabes en máquinas hidráulicas, turbinas y bombas, que es muy importante en la parte hidráulica. Y todo eso lo vamos a ver con ¿qué? Con la aplicación de las 3 ecuaciones fundamentales de la hidráulica. De ahí arrancamos a hacer toda esta serie de fenómenos, analizar toda esta serie de fenómenos y toda esta serie de comportamientos hidráulicos. Profe, el parcial va hasta lo que veamos este sábado. Entonces vamos a hablar de las estructuras hidráulicas. Las estructuras hidráulicas son estructuras de control, son las que me permiten regular el caudal, son las que me permiten en las presas, en las represas, regular el caudal. ¿Listo? Me permite controlar el transporte de los fluidos. Y por lo general las estructuras hidráulicas que trabajamos en ingeniería son compuertas, vertederos, muros o diques de regulación y rampas, que de ellos vamos a trabajar durante el curso y vamos a hacer ejercicios de todos y cada uno de ellos, basándonos en ¿qué? En las 3 ecuaciones fundamentales de la hidráulica. Ellas 3 de la mano hacen maravillas, se los juro que hacen maravillas. Ustedes se enamoran de la hidráulica y créanme que tienen un camino grande en la ingeniería. Y aprovechen que están jóvenes y hay mucho material para investigar, hay mucho tema de libro de dónde consultar, hay muchísimo. Ustedes en internet encuentran, pero en cantidades alarmantes, literatura de hidráulica. No, y la hidráulica es la misma aquí que en la China, que en la India, en cualquier rincón del mundo. La hidráulica es la misma y la aplicación es la misma. Entonces vamos a hablar de compuertas. Entonces, las compuertas son aquellas que me permiten regular el caudal. Y las compuertas por lo general se trabajan en canales. Y por lo general las compuertas son placas de acero que pueden ser planas o pueden ser curvas.
Pueden ser planas o pueden ser curvas. Qué pena que estaba conectando el computador. Entonces, existen este tipo de compuerta, mire, compuerta plana. La compuerta plana está regulando un caudal. Tengo una velocidad sub 1 antes de llegar el agua a la compuerta. Tengo una velocidad V sub 2 después de que sale de la compuerta. Esto es un canal, un fondo de canal. Tenemos compuerta plana pero inclinada. Lo mismo, tenemos una velocidad antes de llegar a la compuerta y una velocidad después de que sale de la compuerta. Tenemos la fuerza con el que el agua llega a la compuerta. Y lo mismo la compuerta radial. Una velocidad a la entrada y una velocidad a la salida. Y tenemos una fuerza horizontal, F sub X. ¿Estamos? ¿Cómo creen, una pregunta suelta, cómo creen que es la variación de la velocidad antes, en el punto exacto antes de entrar a esta parte de la compuerta y después de la compuerta? ¿Cómo que? Pero la velocidad aumenta. La Luego velocidad llega... 1 sería menor que la 2. No, ya déjenme, les acabo de explicar. Digamos que el agua viene aquí, tranquilita. Cuando llega aquí a la compuerta, aumenta. Luego llega a un punto donde se estabiliza y luego viene otra vez normal. Ya ahorita con el ejemplo lo vamos a ver. Entonces, ellas cambian, las velocidades cambian, tanto la 1 como la 2. Tanto la 1 como la 2. Entonces, mire, el ejemplo y salimos de la duda con el compañero. Vamos a hacer un ejemplo y ahí solucionamos esa duda. ¿Listo? Entonces, por favor, tómense un minutico, 2 minuticos en copiar el ejercicio, por favor. Profe, ¿podría colocar el ejercicio? Okay. Ya lo puse. ¿Ya aparece? Sí, profe, gracias. Sí, profe. Ejercicio 3.9 del libro de Carlos Duarte Agudelo. Dice, considere una compuerta vertical colocada en un canal de sección rectangular, ancho 3 metros, por el cual fluye agua. Figura 3.34, esta la mostramos, punto seguido. La profundidad del agua antes de la compuerta es de 1.8 metros, mientras que aguas abajo de la estructura la profundidad es de 0.6 metros, Y sub 1 y Y sub 2. Ese Y sub 1 y Y sub 2, muchos libros de hidráulica lo llaman tirantes. Entonces, cuando ustedes vean literatura que diga tirantes aguas arriba y tirantes aguas abajo, el tirantes aguas arriba es lo que se refiere aquí al Y sub 1. Al Y sub 1. Y tirante aguas abajo es lo que se refiere al Y sub 2. Entonces, cuando ustedes vayan a estudiar por el libro de Sotelo, el libro Sotelo dice tirantes aguas arriba y tirantes aguas abajo. Dice, determine la magnitud de la fuerza en la dirección X que el flujo ejerce sobre la estructura. Si no existe disipación de energía entre las secciones 1 y 2. Entonces me están pidiendo encontrar la fuerza que el flujo ejerce sobre la estructura y me están diciendo aparte de eso que no existe disipación de energía entre las secciones 1 y las secciones 2. Me confirman cuando lo hayan copiado, por favor, los que están copiando. Las fuerzas externas. Y el caudal y las respectivas velocidades. Eso es lo que tenemos que tener para poder determinar la fuerza que me está pidiendo el ejercicio. Entonces, por eso aquí en mi diagrama de cuerpo libre, me aparece mi distribución de presiones. Mi distribución de presiones, acuérdense que presión es igual a ¿quién? Al peso del fluido multiplicado por la altura. ¿Por la altura cuál es? Es el H barrita, que es, o el H sub G, que es la distancia que hay desde el centro de gravedad en dirección vertical hasta el borde libre. Eso ahorita lo hacemos, tranquilos que ahorita lo hacemos, ahorita lo recordamos.
Esta es mi fuerza ejercida aquí sobre mi diagrama de esfuerzos, mi fuerza 1, y aquí tengo mi fuerza 2, sobre mi diagrama de esfuerzos. Por favor, ¿alguna pregunta hasta este diagrama? Hasta el diagrama que tengo aquí, hasta el diagrama 3. Entonces, ¿qué me da el ejercicio? Me están diciendo que el B es 3 metros. ¿Cuál es el B? Es el ancho de la compuerta. Es el ancho de la compuerta. Es la dirección perpendicular a su computador. Es la dirección perpendicular a su cuaderno, como estén trabajando. Ese es el B. Es el ancho de la compuerta. Me están dando el tirante aguas arriba. Me están diciendo que el tirante aguas arriba es Y1 igual a 1.8 metros. Me están dando el tirante aguas abajo, que es Y sub 2, que es igual a 0.6 metros. Y me piden encontrar la fuerza sub X. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que me piden y eso es lo que me da el ejercicio. ¿Y cuáles son los pasos a seguir siempre en este tipo de ejercicios y en la mayoría de ejercicios? Primero que todo, definir el volumen de control. Definimos el volumen de control. ¿Qué característica tiene que tener el volumen de control? Vuelvo y lo repito. Tienen que ir involucradas todas las fuerzas y todas las velocidades y caudales que hacen parte del ejercicio. Ahí las definí. Mira, ahí está punteadita. Esa línea punteadita es el volumen de control. La otra es vectores fuerza. Definir los vectores de fuerza. Ahí está. Hay una fuerza a la entrada y hay una fuerza a la salida. Siempre hay componente de fuerza a la entrada y componente de fuerza a la salida. Profe, ¿esas fuerzas son en sentido opuestas de ellas? En estos casos sí. Sí, señor. Bueno, profe. ¿Cuándo no podría ser así, profe? Cuando ya tengo que descomponerlos, como el ejercicio que viene a continuación, que tiene componentes en X y en Y, y el agua tiene peso y todo lo demás, ya la cosa cambia. Ahorita en el otro ejercicio que viene a continuación lo miramos. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces está claro para todos hasta aquí. Entonces, definir el volumen de control, los vectores de fuerza y los vectores de velocidad de relevancia. Ahí están, mírenlos. Volumen de control, definido el volumen de control, definido los vectores de fuerza y definido los vectores de velocidad. Y definidos los vectores de velocidad. Otra manera, vamos a hacerlo de otra manera, que quiero que me entiendan por qué van las flechas así. Miren la ecuación que tenemos acá. Miren la ecuación que tenemos acá. ¿Qué característica tiene la velocidad con respecto al caudal? ¿Es positivo o negativo a la salida? Es positivo, ¿cierto? Es positivo. Es positivo. ¿De cuánto tiene que ser el ángulo que formen las componentes de fuerza y velocidad en ese punto? Para que sea positivo. 0. 0. 0, 0. 0. Bueno, aquí no se me cumple, lo quería explicar de otra manera, porque realmente el de salida 0 sería estos dos, ¿no? Fuerza 1 sería a la entrada y este sería la salida. No, déjeme, lo explico de otra manera y no los confundo. Porque si fuera así, este sería negativo y este sería positivo, así como lo hacíamos cuando hacíamos conservación de energía. Entonces no se me cumple el mismo criterio con conservación de momento. Déjenmelo ahí, ahorita le explico de otra manera más bien. Listo, entonces vamos acá. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Hasta esta presentación? Listo, entonces avancemos. Listo. Yo tengo que definir, vuelvo y repito, estamos en conservación de momento. Para poder definir la conservación de momento tengo que tener velocidades a la entrada y velocidades a la salida y tengo que tener el caudal. El caudal va a ser el mismo. ¿Por qué va a ser el mismo? Porque el fluido es permanente y es uniforme. Entonces tengo que determinar cuál es la velocidad aguas arriba y cuál es la velocidad aguas abajo. Porque la necesito a la entrada y a la salida. Entonces lo que tengo que tener siempre presente es que necesito las velocidades.
Entonces, caudal ¿a qué es igual? Caudal es igual a velocidad por área. Pero ¿a qué es igual el área 1 y a qué es igual el área 2? Mire, área 1. Área 1 ¿a qué sería igual? Al tirante aguas arriba, que es Y1, multiplicado por la profundidad de la compuerta. ¿Cuánto es la profundidad de la compuerta? B, o 3 metros. Pero vamos a trabajarlo en letras. Sería Y1, el área aquí sería altura por profundidad, o sea, sería Y1 por B. Listo. ¿Y a qué sería igual el área 2? El área 2 pues sería igual a ¿quién? A Y2 multiplicado por B. Miren acá. Entonces, área 1 es igual a Y1 por B. Y área 2 es igual a Y2 por B. Esa sería el área 1 y el área 2. Si caudal es igual a velocidad para área, ¿a qué sería igual la velocidad? Pues la velocidad va a ser igual a ¿quién? Al caudal sobre el área. Entonces sería caudal sobre área. Entonces la velocidad 1 ¿a qué va a ser igual? Al caudal sobre el área 1, pero el área 1 ¿quién es? Miren acá, es Y1 por B. Y1 por B. Y lo mismo con la velocidad sub 2. Velocidad sub 2 ¿a qué es igual? Al caudal sobre el área 2, pero el área 2 ¿quién es? Es Y sub 2 por B. A esto es lo que voy a llamar ecuación número 1. Por favor, ¿alguna pregunta hasta esta diapositiva? Listo, sencillo. Entonces ya tenemos las velocidades. Entonces, como estamos trabajando entre el punto 1 y el punto 2, y estamos trabajando con el punto 1 y con el punto 2, ya tengo las velocidades en el punto 1 y la velocidad en el punto 2. Cuando ya tengo las velocidades, ya puedo aplicar un Bernoulli. ¿Un Bernoulli entre quién y quién? Entre el punto 1 y el punto 2, para poder determinar el caudal. Porque yo necesito determinar las velocidades y los caudales, para poder aplicar sumatoria de fuerzas, para poder aplicar conservación de momento lineal. Entonces, por ley tengo que tener velocidad a la entrada, velocidad a la salida y caudal. Y fuerzas, claro está, para poder hacer conservación de momento lineal. Entonces, apliquemos la ecuación de energía entre los puntos 1 y los puntos 2. Entonces es cabeza de presión en 1, más cabeza de velocidad en 1, más cabeza de posición en 1. Tiene que ser igual a ¿quién? A cabeza de presión en 2, más cabeza de velocidad en 2, más cabeza de posición en 2. Fíjense en algo, aquí no le metí ni el H de la turbina, ni el H de la bomba, ni le metí las pérdidas. ¿Por qué no lo hice? Porque el ejercicio no tiene ni turbinas, ni bombas, ni pérdidas. El ejercicio al final me dice no tiene pérdidas, ¿sí o no? Entonces está claro para todos hasta ahí. Listo. ¿Qué pasa con la presión 1 y la presión 2? Están en la atmósfera, es la presión atmosférica. Entonces la presión atmosférica la podemos asumir como 0. O sea que la presión 1 y la presión 2 son iguales y son iguales a 0. Entonces la elimino de este lado y la elimino de este lado. Entonces me queda ¿quién? ¿Y quién es Y? ¿Quién es Z1? O la cabeza de posición 1. Pues es Y1, porque me están dando en términos de Y. Es Y sub 1 igual a la cabeza de velocidad. ¿En qué punto? En el punto 1. ¿Va a ser igual a quién? A la cabeza de posición en el punto 2, mira, aquí está Y sub 2, por la cabeza de velocidad, ¿en qué punto? En el punto 2. Entonces, a eso es lo que definimos como ¿quién? Como la ecuación número 2. ¿Está claro para todos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Que ya apliqué dos conceptos de los 3 conceptos fundamentales de la hidráulica. Que ya apliqué las 2 primeras ecuaciones fundamentales de la hidráulica, que es conservación de masa. Mírenla acá. Caudal es igual a velocidad por área. Y la segunda, que es ecuación de energía, que la ecuación de energía es el mismo Bernoulli, entre 1 y 2. Ya apliqué las 2 ecuaciones fundamentales de la hidráulica en este ejercicio. Vuelvo y repito, tengo que encontrar caudales, velocidades y fuerzas. Ahora, yo tengo la cabeza de velocidad 1 y la cabeza de velocidad 2. Mire, cabeza de velocidad 1 y cabeza de velocidad 2. Cabeza de velocidad 1 y cabeza de velocidad 2. Ya las conozco, pero no conozco los caudales. Entonces, ¿para qué me pongo a reemplazar? ¿Por qué estoy haciendo este ejercicio de esta manera? Porque así es que me gustan los ejercicios también los parciales.
que sean demostraciones, ¿sí? Me hago entender, así como la demostración del primer parcial. Lo estoy haciendo para que expliquen que es que yo no hago una demostración así. Entonces, realmente la pregunta que yo puedo cambiar sería, deme una expresión para el caudal. Y esta sería la expresión, Mirela. Esta sería la expresión. Y deme una expresión para la fuerza. Esta sería la expresión para la fuerza. Pero fíjate, vamos a acelerar que es muy sencillito. Eso no tiene ciencia, mire. Eso es pura álgebra de pre-kinder. Eso no tiene ciencia. Entonces reemplacemos Y1 más quién, más la cabeza de velocidad 1, ¿sí o no? Pero yo no tengo cabeza de velocidad, yo tengo es velocidad. Miren acá, velocidad 1. Sí, y la cabeza de velocidad que es igual a la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Elevemos esto al cuadrado. La velocidad 1 al cuadrado, ¿a qué va a ser igual entonces? Al caudal al cuadrado sobre Y1, el tirante aguas arriba 1 por el ancho por B elevado al cuadrado. Y si quiero cabeza de velocidad, pues simplemente divido entre 2 veces la gravedad. Divido entre 2 veces la gravedad. Es que aquí, mire, aquí tienen que poner el paréntesis aquí por fuera. No aquí solamente aquí abajito, sino por todo. Para que me quede así como está esto. Así como está este término, me quede todo este término. Todo elevado al cuadrado. O sea, caudal sobre Y sub 2 por B, todo eso elevado al cuadrado. Dividido entre 2 veces la gravedad. Sí, porque ahí solamente está elevando el caudal nomás. Al caudal, exacto. Lo repito, que me quede igualito este término. Este término me tiene que quedar aquí igualito, pero en vez de aquí tener Y sub 1, pues voy a tener aquí Y sub 2. Por favor, ¿alguna pregunta hasta aquí? Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Pues simplemente destruyo el paréntesis. Esto aquí va a ser igual destruyendo el paréntesis. Al caudal al cuadrado, mírenlo ahí, sobre Y sub 1 al cuadrado por B cuadrado. Y cuando haga producto, tenemos por producto de medios, pues me queda abajo. 2 veces la gravedad. 2 veces la gravedad. Es igual a ¿quién? A Y sub 2 más lo mismo. Caudal al cuadrado sobre Y sub 2 al cuadrado por B sub 2 al cuadrado por 2 veces la gravedad. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Hasta la segunda expresión. No, profe. Listo. ¿Por qué tengo esa expresión? Mira, lo estoy haciendo largo. Lo pueden haber hecho más sencillo. Pero créame que en el parcial vas a salir, encuentre la expresión. Defina una expresión matemática. Porque mire, usted ya tiene todos estos. Ya tiene Y sub 1, ya tiene la gravedad Y sub 1, ya tiene B, ya tiene Y sub 2, ya tiene la gravedad, ya tiene Y sub 2, ya tiene B. ¿Cuál es la única incógnita que hay aquí en esta expresión de aquí arriba? O en esta expresión de aquí arriba. La única expresión que no conoce quién es, el caudal. Caudal. ¿Sí o no? Entonces reemplazo ya, sino que quiero hacerlo de esta manera, porque de esta manera, créame que va a salir el parcial. Este es un ejercicio tipo parcial. Entonces, me queda Y sub 1 a este lado solito, menos. ¿Qué está haciendo el Y sub 2? Está sumando, lo paso a restar. Listo. Dejo quietico aquí en este lado de la igualdad. Q sub 2 sobre 2 veces la gravedad por Y sub 2 al cuadrado por B cuadrado. ¿Esto que está haciendo aquí? Está sumando, lo paso a ¿qué? A restar. Entonces me queda menos caudal cuadrado sobre 2 veces la gravedad por Y sub 1 al cuadrado por B cuadrado. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta aquí? Hasta la tercera expresión. Listo, no tiene ciencia, ¿sí o no? Es facilito. Entonces, me queda Y sub 1 menos Y sub 2 igual a ¿quién? Factor común de estos dos, caudal cuadrado. Caudal cuadrado que multiplica a 1 sobre 2 veces la gravedad por Y sub 2 al cuadrado por B cuadrado. Menos 1 sobre 2 veces la gravedad por Y sub 1 al cuadrado por B al cuadrado. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor?
hasta la 1, 2, hasta la cuarta fila. ¿Hay alguna pregunta? Copien rápido, por favor, hasta ahí, los que están copiando, para poder explicar el siguiente paso. ¿La fracción que tenemos? Tenemos una resta de fraccionarios, mire, una resta de fraccionarios. ¿Cómo se resuelve una resta de fraccionarios? Hay dos maneras. Uno es producto de estas dos esquinas menos estas dos sobre estas dos, pero me queda muy largo. Y la otra es el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es el término que me divide a este y me divide a este. ¿Y cuál es el término que me divide a los dos? Pues es copiar este completico, 2 veces la gravedad por b cuadrado por y sub 2 al cuadrado. Pero y le hace falta que, y le pongo lo que tenga lo que le falta, lo que me explico yo, de un término bien chévere para que me entiendan. Siempre que tenga esos términos, ponen este igualito. El primero lo ponen igualito. Y le añaden lo que hay en el otro que no tiene el primero. Entonces, 2 veces la gravedad no lo ponen porque ya está aquí. B al cuadrado no lo ponen porque ya está aquí. Pero ¿qué le falta a este término que no está aquí? Pues le falta y sub 1 al cuadrado. Por eso el mínimo común múltiplo es 2 veces la gravedad por b al cuadrado por y sub 2 al cuadrado por y sub 1 al cuadrado. ¿Está claro cómo sale este mínimo común múltiplo? Cojo este, lo divido entre este y el resultado lo multiplico por este. Entonces, cojo el denominador de aquí y ese valor lo divido entre el denominador de aquí y el resultado lo multiplico por el numerador de este primer término. Entonces, mire, 2g, 2 veces la gravedad por b cuadrado por y sub 2 al cuadrado por y sub 1 al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad por y sub 2 al cuadrado por b sub 2 al cuadrado. ¿Es que me da? Pues se me da todo esto y cancelo todo lo que me queda. ¿Qué me queda solamente? Me queda y sub 1 al cuadrado, mírenlo. Si no me lo entienden así que lo estoy diciendo, entonces háganlo en un papelito rápido. Entonces cogen todo este que está aquí abajo, todo este dividido entre todo este, y cancelen todo lo que sea común. Cuando cancelen todo lo que sea común, simplemente les va a quedar como respuesta el 1 menos y2, mírenlo ahí, y1 menos y2 igual al caudal al cuadrado, miren la u, mírenlo ahí. Pero ¿qué es y1 al cuadrado menos y2 al cuadrado? Esto es lo que conocemos como una diferencia de cuadrados perfectos. ¿Se acuerdan en su curso de álgebra de octavo? Esto es diferencia de cuadrados perfectos. ¿Y qué es la diferencia de cuadrados perfectos? Es sacar la raíz cuadrada de cada uno de los términos, y hacer el producto de la suma y de la resta. Eso es diferencia de cuadrados perfectos. ¿Qué fue lo que apliqué aquí? Mírenlo. Entonces me queda y sub 1 menos y sub 2 por y sub 1 más y sub 2. Porfa, ¿está claro hasta ahí? ¿O alguna pregunta hasta la fila número 1? Entonces, ¿qué me queda? Ya acabé el ejercicio, miren, entonces me queda y sub 1 menos y sub 2, ahí está. Recuerden que quiero despejar el caudal. ¿Qué está haciendo todo este término aquí abajo? Todo este término se está dividiendo, al otro lo paso a multiplicar. Entonces me queda por 2 veces la gravedad por b sub 2, que multiplica y sub 1 por y sub 2 al cuadrado. Ahí está el numerador. ¿Y qué está haciendo todo este término aquí arriba? Está multiplicando, abajo lo paso a dividir. Y sub 1 menos y sub 2 que multiplica y sub 1 más y sub 2. Eso es igual al caudal al cuadrado. ¿Alguna pregunta hasta la fila número 2? Profe, digamos... Entonces, ¿qué fue lo que hice ahora? Cancelé lo que pueda cancelar. Mire, pude cancelar y sub 1 menos y sub 2 que está arriba, en el numerador. Y en el denominador también está y sub 1 menos y sub 2. Mire, los puse de primero, los puedo cancelar. Entonces me queda que 2 veces la gravedad por b al cuadrado, míralo ahí, por y sub 1 por y sub 2 al cuadrado, dividido, eso es lo que me quedó arriba en el numerador, y en el denominador que me quedó y1 más y2. Y eso es igual al caudal al cuadrado. ¿Está claro para todos hasta ahí? Hasta el caudal al cuadrado, hasta la fila número 1, 2, hasta la fila número 3.
Sencillo, ¿sí o no? Ahora simplemente, ¿qué vamos a hacer? Sacar raíz cuadrada de ambas partes. Entonces me queda 2 veces la gravedad por la profundidad de la compuerta al cuadrado, por Y1 por Y2 al cuadrado, todo sobre Y1 más Y2 al cuadrado, y todo eso le saco la raíz cuadrada, o sea, todo elevado a 1/2, y eso es igual al caudal. ¿Está claro para todos hasta ahí? Por favor, hasta la fila 4. Entonces, fíjense lo interesante de este ejercicio. Este ejercicio en un parcial o en un examen es el siguiente. Este ejercicio en sus pruebas Saber Pro, cuando vayan a presentar las pruebas de estado para graduarse como ingenieros, una pregunta puede ser: existe un canal con un tirante aguas arriba Y1 y existe un tirante aguas abajo Y2. Exprese y una profundidad de compuerta igual a B. Exprese o determine una expresión matemática o encuentre una expresión que defina el caudal en términos de los tirantes y en términos de la anchura del canal. Ahí está la respuesta, mírela. Pero para poder llegar a esta respuesta, tiene que hacer todo ese procedimiento. Entonces yo me puedo inventar en un parcial cuál es la expresión matemática para el caudal, pongo mis valores y les puedo poner 7, 8, 9, 10 respuestas. Para poder dar con la respuesta exacta, tienen que hacer todo el procedimiento para poder llegar acá. Y sí, profe, sería bueno que ponga No, respuestas ahí. pero eso no. ¿Está claro este ejercicio? ¿Hasta ahí estamos claros, por favor? Chévere, ¿no? Sencillo. Y no es nada del otro mundo. No es nada que no haya explicado. Listo, entonces esa es la expresión para el caudal. Pero yo tengo valores, entonces vamos simplemente a reemplazar y a encontrar el valor del caudal. Entonces, por favor, verifiquen que esto sea el caudal. Entonces, simplemente reemplacen. Profe, usted hizo una mala demostración porque en un principio pudo haber reemplazado los valores, ¿no? Claro, claro. Lo que quise fue mostrarles cómo, porque luego me dicen, profe, pero es que usted nos pone en un parcial una demostración y usted no hace demostraciones. Yo demuestro todo. Todas las ecuaciones que hemos trabajado las he demostrado. Entonces, lo que hice fue con este ejercicio, como yo trabajo siempre en hidráulica y en mecánica analítica y en todo lo que trabajo yo de ingeniería, yo hago primero el procedimiento matemático y llego a una ecuación y luego sí reemplazo los valores. Porque mire, usted con esta ecuación, usted puede sacar muchas preguntas. Usted puede decir, ¿qué pasa si Y sub 2, mire, por ejemplo, yo puedo decir en una pregunta de un examen, de un parcial, ¿qué sucede si Y sub 2 es muy grande comparado con Y sub 1? ¿Qué pasa con el caudal? Una pregunta. ¿Qué pasa si Y sub 1 y Y sub 2 tienden a 0? ¿Qué pasa con ese caudal? Otra pregunta. ¿Qué pasa si Y sub 1 más Y sub 2 tienden a infinito? ¿Qué pasa con ese caudal? ¿Sí? O sea, yo con esa expresión matemática, que es lo que ustedes van a ver en sus pruebas cuando vayan a graduarse, cuando tengan que presentar sus pruebas del ICFES. Listo, ya tenemos el caudal. Como ya tengo el caudal, ¿qué me hace falta encontrar? Me hacen falta encontrar la velocidad 1 y la velocidad 2. Las velocidades. La fuerza. Primero las velocidades y ahorita las fuerzas. Entonces las velocidades 1 y las velocidades 2 ya las determinamos, mírelas. Caudal 9.26 sobre Y sub 1 es 0.8 por el ancho de la compuerta, que es 3. ¿Cuánto es la velocidad 1? 1.71 metros sobre segundo. Y lo mismo hacemos con 2. Con la velocidad 2, caudal sobre Y sub 2 por B es igual a 9.26 por 0.6 por 3. Eso da 5.14 metros sobre segundo.
Verifiquen que sean los valores, por favor. Sí, profe. Entonces ya tenemos la velocidad 1, ya tenemos la velocidad 2 y ya tenemos el caudal. ¿Qué nos falta determinar? Las fuerzas. Para poder hacer sumatoria de fuerzas y poder aplicar la ecuación de cantidad de movimiento, de momentum lineal. ¿Listo? Ahora viene algo muy importante. Acabo de contestar, pero me dijo que ese 70 no lo tenía. Por favor, apaguen micrófonos, por favor. Listo. Ahora vamos con las fuerzas. Apliquemos el concepto de conservación de momento. ¿Qué me dice la conservación de momento? Me dice que la sumatoria de las fuerzas externas, ¿a qué tiene que ser? Superficie de control. ¿Tiene que ser igual a quién? A la densidad que multiplica ¿quién? Al caudal por la velocidad a la salida menos el caudal por la velocidad a la entrada. En este caso, la salida sería para nosotros ¿quién? En el punto 2 y la entrada sería en el punto 1. Y tenemos que determinar cuáles son las fuerzas. Entonces me voy para el diagrama que tenemos del ejercicio. ¿Qué fuerzas existen? ¿Cuáles son las fuerzas que hay acá? En el volumen de control. Estaría la fuerza 1, que va de izquierda a derecha. Como va de izquierda a derecha es positiva. ¿Qué otra es positiva? Está la fuerza X, que ejerce el agua sobre la compuerta. Va de izquierda a derecha, entonces también sería positiva. Y está la fuerza 2, que va de derecha a izquierda, que sería negativa. Entonces la sumatoria de fuerzas, ¿a qué sería igual? A la fuerza 1 más la fuerza sub X menos la fuerza sub 2. Repito, fuerza sub 1 más F sub X menos F sub 2. Mire, la fuerza 1 más la fuerza sub X menos la fuerza sub 2. ¿Es igual a quién? A la densidad del agua. Pero la densidad del agua, ¿qué es igual? Al peso específico dividido por la gravedad. Por el caudal. El caudal lo puedo factorizar porque el caudal es el mismo. Entonces yo lo puedo sacar. Y va a ser igual al caudal que multiplica ¿quién? A la velocidad del punto 2 menos la velocidad del punto 1. Por favor, ¿alguna pregunta hasta esta primera ecuación? Profe, ¿cómo la... ¿Por qué es que tiene ese peso específico sobre densidad? No, peso específico sobre gravedad. Porque densidad es igual al peso específico eso sobre es una gravedad. ¿Sí? Okay. ¿Listo? Yo tengo todavía la duda de por qué es negativa la fuerza 2. No la escuché. En este tipo de elementos, en este tipo de estructuras, siempre va a ser de manera triangular. El diagrama de presiones o el diagrama de esfuerzos siempre va a ser triangular. Entonces, para que no se me confunda y para que me lo entienda de una manera más fácil, siempre que yo vaya a hacer el diagrama de esfuerzo en dirección de la velocidad, lo ubico de esta manera. De esta manera, y va positiva. Y cuando lo analice en el punto de salida, va en dirección contraria. Va en dirección contraria, o sea, no pueden ir las dos en la misma dirección. Entonces vamos a asumir que en la entrada es positiva y que en la salida es negativa. Bueno, profe, gracias. Listo. Entonces, por favor, repito, ¿alguna pregunta hasta acá, hasta la primera? Está clara la ecuación. Yo necesito fuerzas, no presiones. Y yo lo que tengo ahí es un diagrama de presiones. Y acordémonos de los conceptos que hemos visto en estática. Presión a qué es igual? A fuerza sobre unidad de área. Presión a qué es igual también? Al peso específico del agua multiplicado por el H sub G. ¿Se acuerdan cuando hablamos en estática que quién era el H sub G? El C sub G. Que la presión es igual a H
por C sub G, acuérdese. Cuando estábamos encontrando la presión del punto C sub G. ¿Y quién es H sub G? O H barrita, como la llamé yo aquí. Esa es la distancia que hay desde donde está donde. De la mitad, Desde el centro de gravedad, desde el centro hasta el borde libre. ¿En qué dirección? En la dirección vertical. Ajá. En este caso, ¿quién sería Y barrita? H barra, perdón. Pues sería ¿quién? A Y medios. Porque ¿cuánto es la altura? Es Y. Pero, profe, ¿ese Y cuál es? ¿Los dos? No le escucho. ¿Cómo, papá? Sí, claro. Los dos. Claro, los dos. Claro, los Y serían estos. Ajá. Los Y serían, este sería el Y sub 1 y este sería el Y sub 2. Acuérdese, mire. Entonces, la presión, la fuerza sería igual a ¿quién? Presión es igual a fuerza sobre unidad. Espere, para no enredarme. Entonces, miren acá. Entonces, presión es igual a fuerza sobre unidad de área. Pero presión aquí es igual también al peso específico del elemento multiplicado por el H sub G, C sub G, al centro de gravedad. O yo lo llamé aquí en esta manera, lo llamé Y barrita. H barrita, perdón. Pero H barrita que es igual, si es un rectángulo, el centro de gravedad del rectángulo está ¿en dónde? En la mitad. La mitad. Porque, ¿qué altura estamos hablando? Y1 y de Profe, Y2. ese H barrita es el mismo HP, el que se halla con... No, es el HC sub G. Acuérdense que el HC sub G es la distancia que hay desde el centro de gravedad en dirección vertical hasta el borde libre. Ese es el HC sub G, que es el mismo H barrita que tengo aquí. Ah, ok, ese es el de la gravedad, el que está en la mitad. Exacto, C sub G, Okay, al centro de gravedad. Bueno. Este H barrita es el mismo HC sub G que veíamos cuando empezamos a trabajar en estática de fluidos. Sí, es el que preguntaba. Profe. ¿Y ese cuánto es? Pues la mitad, porque es un rectángulo. Como es un rectángulo, es Y medios. ¿Sí me hice entender ahora sí? Entonces simplemente mire lo que me queda, amigo. Presión aquí es igual al peso específico por H barrita. Mírenlo ahí. Y eso aquí es igual a fuerza sobre unidad de área. Simplemente reemplacé esta presión por este valor. ¿Qué está haciendo esta área aquí? Esta área está dividiendo al otro lado que la paso a multiplicar. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que el peso específico por H C sub G o el H barrita, pero el H barrita que es igual a Y medios, mírenlo, a Y medios, multiplicado por el área que es igual al Y multiplicado por la profundidad de la compuerta. Eso es igual a F. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Hasta esta F? Profe, o sea que la Y que usted toma es la Y de, digamos, la Y1, ¿no? Ahí en ese. La Y general, pero ahorita la reemplazo Okay. por Y1. Ahorita se reemplaza por hallar las dos fuerzas. Claro, y luego se despeja la fuerza en X. Exacto, eso es todo. O sea, ahorita la estoy haciendo en general para cualquier fuerza, pero en mi caso el ejercicio ahorita pues tengo que reemplazar F1. Y1 y Y2. F1, exactamente. Ah, ok, eso le iba a preguntar. Hasta aquí está claro entonces, ¿cierto? Entonces aquí simplemente multiplico Y por Y, ¿cuánto me da? Y cuadrado. Entonces me queda el peso específico por Y cuadrado por B sobre 2 es igual a la fuerza. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? No, profe, no hay pregunta. ¿Está claro? Ahora Profe, sí, disculpe, esa Y la tomaríamos, o sea, desde hasta la mitad, sin importar, digamos, por ejemplo. No. Sin importar la altura de la compuerta. No, sin importar la altura de la compuerta. Sí, no me importa la altura de la compuerta. Me importa la altura de la lámina de agua. Porque listo, profe. Las alturas de la lámina de agua. O lo que llamamos tirantes aguas arriba o lo que llamamos tirantes aguas abajo. Listo, profe. O sea que para el F2 esto sería esa altura, así con esa fórmula, sin importar que no estuviera ahí con puertas, ¿cierto? No, nada. O sea, esta sería la F general.
Ahora simplemente, ¿qué hago? Tengo que reemplazar F1. Como tengo que encontrar F1, pues F1 aquí va a ser igual a esta misma expresión, pero aquí ¿cuál Y sería? Aquí sería Y sub 1. Y aquí con F sub 2, pues sería la misma fuerza F sub 2, pero con Y sub 2. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? Profe, una pregunta. Bueno, usted dice que ahí, según ese ejercicio, la fuerza es igual al peso específico por el H sub G por el área. Espere, ¿me repite, por favor? ¿Me regreso? Usted dice que la fuerza es igual al peso específico por el H sub G por el área. 1 al cuadrado por B sobre 2. Menos F sub 2. ¿Quién es F sub 2? Es el peso específico, es el mismo, pero en términos de Y2. Mírenlo ahí. Profe, esa fuerza que usted dio para hallar... En un ejercicio de un parcial, cuando empecé el introductorio de la maestría, me equivoqué. Porque no tuve en cuenta este término, mire, este término. Otros la definen de otra manera, pero esa sí no se la explico porque... O sea que para otros fluidos, ya sé, si hay pérdidas, es la misma, o sea, ese término también vale. Sí, claro, esta. Pero siempre y cuando la compuerta sea totalmente plana. Ya, eso le iba a preguntar. Claro, porque no es la sí, totalmente circular. No. ¿Listo? ¿Y dónde salió? ¿Y dónde salió esta fuerza? Esta fuerza salió de esta demostración que hice aquí, matemática pequeñita. De los conceptos de hidrostática. Sí, señor, pregúntame. Es que esta fuerza, pero con respecto a la altura 1, y esta fuerza con respecto a la altura 2 de esta ecuación, mírenla. De la ecuación de conservación de momento. Y listo, mírenla. Ahora, ¿qué es lo que hago ahora? Simplemente despejo. ¿Qué es lo que quiero encontrar? La fuerza en X. La fuerza en X la hago quietica, a un lado la igualdad. Esto que está restando, y esta que está restando lo paso a sumar, y esta que está sumando la paso a restar. ¿Sí me entienden? ¿Está claro hasta aquí la segunda? Y aquí, ¿qué hice? Dejé este término quietico y aquí factoricé. Peso específico por B sobre 2 es igual a Y sub 2 al cuadrado menos Y sub 1 al cuadrado. Profe. Simplemente reemplazar, porque conozco el peso específico del agua, conozco el caudal, conozco la velocidad sub 2, la velocidad sub 1, conozco el Y sub 2 y conozco el Y sub 1. Sino que ¿por qué lo hice de esta manera? Porque así va a ser el parcial. Encuentro una expresión, deduzco una expresión. Mírenla ahí.